¿Alguna vez has sentido que el mundo se está apagando lentamente? ¿Que algo no está bien? ¿Que los sonidos son más débiles? ¿Que el cielo ya no brilla igual? ¿Que los relojes marcan horas que no deberían existir? ¿Y si te dijera que eso no es casualidad? ¿Y si el fin del mundo no fuera un gran estallido, sino un susurro que se arrastra por debajo de todo lo que crees conocer? Bienvenido a Ecos de la Noche, un canal donde la oscuridad no solo es un escenario, es un personaje más. Aquí no encontrarás sustos fáciles, ni monstruos gritones. Aquí el terror es más profundo, más lento, más real. En este video, te contaré una historia que ha estado enterrada durante siglos. Una historia prohibida, rescatada de manuscritos olvidados, símbolos malditos y testimonios de quienes ya no están. Un relato sobre el verdadero fin del mundo. Uno que no vendrá con fuego ni guerra, sino con silencio. Un silencio tan profundo que termina devorando todo lo que respira. Si estás aquí es porque sientes que algo anda mal. Y quizás, solo quizás, esta historia tenga respuestas que no sabías que estabas buscando. Antes de comenzar, te invito a darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita. En Ecos de la Noche, cada historia es una grieta más en la realidad. Y una vez que escuchas el primer eco, ya no hay forma de volver atrás. Ahora, apaga las luces, sube el volumen y prepárate para lo que viene, porque esto apenas está comenzando. Nadie recordaba quién había sido el último propietario. La casa, perdida entre los árboles envejecidos de un bosque espeso, se alzaba como una silueta olvidada por el tiempo, oculta entre neblinas matutinas y el canto áspero de los cuervos. Era una construcción antigua, de techos puntiagudos, ventanas altas como ojos sin párpados, y una verja oxidada que chirriaba con el viento. Cuando Camila encontró el anuncio en un foro de casas rurales abandonadas, lo tomó como una broma. Escápate del mundo. Vive un fin de semana donde el silencio habla. Perfecto para ellos. Una aventura sin señal de celular, sin vecinos, sin límites. Algo digno de contar después, en sus redes. Ella convenció a los demás. Tomás, su novio, siempre curioso. Elena, amante del misticismo. Julián, escéptico empedernido. Y Laura, que nunca decía que no. Llegaron un viernes al atardecer, con mochilas, linternas y la promesa de una experiencia única. El camino de tierra que conducía a la casa se estrechaba a medida que se adentraban en el bosque. Era como si la vegetación quisiera tragárselos, como si los árboles susurraran advertencias con cada hoja que crujía. Cuando por fin vieron la casa, el cielo ya se teñía de naranja y violeta, y las sombras parecían estirarse desde la tierra hasta envolver la estructura. Elena fue la primera en decirlo. Esto no es un lugar muerto. Aquí hay memoria. Todos rieron, menos Laura, que se quedó mirando las ventanas vacías, con una inquietud que no supo explicar. Al entrar, un olor húmedo y agrio los envolvió, como si la casa hubiera estado respirando en secreto, esperando. Los muebles estaban cubiertos con sábanas viejas, pero aún así era evidente que alguien, en algún momento, había vivido allí. Platos sucios en la cocina, una radio antigua con el dial detenido entre dos estaciones, retratos en las paredes donde los rostros estaban parcialmente borrados por el tiempo o por algo más. Julián se burló de todo, imitando voces fantasmales, mientras Tomás exploraba con su linterna y Elena se quedaba atrás, tocando las paredes como si pudiera sentir pulsos bajo la madera. La primera noche fue extrañamente silenciosa. Demasiado. El bosque no hacía ruido, ni grillos, ni ramas moviéndose, ni viento, como si el mundo se hubiese detenido alrededor de la casa. Laura no pudo dormir. Algo la mantenía en estado de alerta, una sensación persistente de que alguien los observaba desde los rincones, desde detrás de las cortinas. A las 3 de la mañana, como si el reloj lo supiera, escuchó un susurro cerca de su oído. No palabras claras, sino el murmullo confuso de muchas voces hablando al mismo tiempo. Cuando se giró, no había nadie. A la mañana siguiente, intentó contar lo sucedido, pero los demás lo tomaron como un sueño ligero o una mala digestión. Solo Elena parecía tomarla en serio. Hay cosas que habitan entre las paredes.
A veces la madera las atrapa, pero otras se escapan. Eso no ayudó a tranquilizar a Laura, quien pidió regresar, pero Camila insistió en quedarse. No sean paranoicos. Es una casa vieja. Nada más. Decidieron pasar el día explorando, tomando fotos, jugando con una tabla Ouija que Julián había llevado para animar el ambiente. Fue entonces cuando sucedió lo primero que no pudieron explicar. La aguja de la tabla comenzó a moverse sola. Pensaron que Julián bromeaba, pero él juró no estar tocándola. Se deletreó una palabra: sálvense. Rieron nerviosos. Elena propuso dejar de jugar, pero Tomás insistió en continuar. ¿Quién eres?, preguntó en voz alta. La aguja respondió con un nombre ilegible. Luego, no queremos más. En ese momento, la radio de la cocina se encendió sola. Emitía un ruido blanco que pronto se tornó en un llanto débil, como de un niño. Elena se desmayó. La tensión aumentó a partir de entonces. Las puertas comenzaron a cerrarse solas. Las luces parpadeaban a pesar de que no había electricidad. El tiempo parecía comportarse de forma extraña. Las horas se estiraban, los relojes marcaban diferentes horas en distintas habitaciones, y las sombras no correspondían a la luz del sol. En la madrugada siguiente, Tomás desapareció durante más de una hora. Lo encontraron en el desván, con la mirada perdida, murmurando: «Ella me habló, la niña, dice que la escuche». No recordaba cómo había llegado allí. Esa noche, los sueños se volvieron pesadillas compartidas. Todos, menos Julián, soñaron con una mujer de rostro cubierto por un velo, que lloraba en una habitación sin ventanas, rodeada de niños que gritaban sin voz. Elena despertó gritando, con marcas en los brazos, como si algo la hubiera sujetado con fuerza. Julián, por su parte, se levantó incrédulo, molesto, acusando a los demás de sugestionarse entre sí. Pero al ir al baño, vio algo en el espejo, algo que no estaba detrás de él, pero que lo miraba desde dentro del cristal. Cayó de rodillas y vomitó. A la mañana siguiente, comenzaron a considerar irse, pero el camino de vuelta ya no estaba. El bosque parecía haberse reconfigurado, como si la casa hubiera girado en torno a su propio eje durante la noche. El GPS no funcionaba. Las brújulas giraban sin sentido. Laura, cada vez más pálida, dijo que ya no escuchaba solo voces. «Ahora me llaman por mi nombre», murmuró. Camila, que aún intentaba mantener la calma, encontró algo inquietante en el sótano. Una muñeca de trapo, antigua, con los ojos arrancados y un papel en el pecho que decía: «Dejadla dormir, no la miréis». Mientras las horas se arrastraban, las manifestaciones se intensificaron. Puertas que daban a pasillos que antes no existían. Retratos cuyos ojos se movían lentamente. Y una presencia constante, silenciosa, que respiraba cerca de ellos. Algo o alguien no los quería allí, pero ya era demasiado tarde para marcharse. Camila bajó las escaleras del desván con la muñeca entre las manos. Elena la detuvo de inmediato, con los ojos muy abiertos. «No debiste tocarla», susurró, dando un paso atrás. «Ese objeto es un ancla. Algo está ligado a ella, algo que no quiere que la despierten». Camila, aunque escéptica, sintió una punzada de incomodidad cuando observó los hilos sueltos que colgaban del cuello de trapo. Era como si alguien hubiera intentado arrancarla del tiempo. En ese momento, la muñeca cayó al suelo por sí sola, sin que nadie la soltara, y del piso de madera brotó un crujido largo, gutural, como un lamento atrapado entre las vigas. Laura empezó a perder contacto con la realidad. Hablaba sola durante largos minutos, murmurando frases desconexas sobre puertas que no abrían hacia afuera, sino hacia dentro de otras casas, de otras épocas. Decía haber visto a una niña sentada sobre la mesa del comedor, con las piernas colgando y los ojos completamente negros. Julián, desesperado por restablecer a todos a la cordura, propuso salir por cualquier medio, incluso a pie, sin camino. Pero cada intento por alejarse de la casa terminaba en un retorno inexplicable. Caminaban por horas y, sin entender cómo, aparecían de nuevo frente a la verja oxidada.
El bosque, como un organismo vivo, los devolvía. La casa no quería soltarlos. Esa noche, Camila propuso que todos durmieran en la sala principal, juntos. Apilaron colchones viejos y encendieron velas, evitando la oscuridad total. Pero cuando el reloj marcó las 3:17, las velas se apagaron una por una, como si una mano invisible las soplara lentamente. El silencio se volvió espeso, casi sólido, y entonces comenzaron a oír pasos en el piso superior. No pasos normales, sino arrastrados como si alguien caminara sin levantar los pies. Elena, temblando, susurró: «No los miren a los ojos. Si los miran, entran». Laura comenzó a llorar, murmurando: «Ya vienen, ya están aquí, todos ellos». Una corriente helada cruzó la habitación, y en la oscuridad se oyeron sollozos, risas infantiles, y el sonido metálico de una campanita que no pertenecía a ninguno de ellos. Julián encendió la linterna de su celular, y por un instante todos vieron las huellas pequeñas, marcadas en el polvo del suelo, como si un grupo de niños invisibles los rodeara. Al apuntar hacia la escalera, la linterna tembló en su mano. Al pie de los escalones, una silueta blanca los observaba. No tenía rostro, solo un velo flotando suavemente y un cuerpo envuelto en harapos antiguos. Al amanecer, no recordaban haber dormido. El tiempo parecía haber colapsado sobre sí mismo. La muñeca de trapo había aparecido nuevamente en el centro del salón, aunque Elena juraba haberla dejado encerrada en un armario. Camila, cansada de los horrores, intentó destruirla. Prendió fuego a la muñeca en el patio trasero, pero las llamas no la tocaron. En cambio, el fuego se desvió, como si una fuerza invisible lo empujara lejos. Al volver al interior de la casa, encontraron una frase escrita en las paredes, con una sustancia oscura que no se atrevieron a identificar: «Si ella arde, todos arden». Las noches se volvieron indistinguibles de los días. Las ventanas ya no mostraban luz del sol, aunque sus relojes indicaban que era mediodía. Elena comenzó a hablar en otro idioma mientras dormía, una lengua gutural y apagada, como salmodias de algún rito antiguo. En una ocasión, se despertó con las manos cubiertas de tierra húmeda, como si hubiera estado cavando. En el jardín hallaron una fosa poco profunda. Dentro no había cadáveres, sino retratos de ellos mismos, ya envejecidos y deformes, como si hubieran vivido allí durante décadas. La paranoia se instaló entre ellos. Julián acusó a Elena de ser la causa de todo, de haber traído algo con sus ideas de abrir portales. Elena lo abofeteó. Laura apenas comía. Tomás ya no hablaba. Solo dibujaba compulsivamente en hojas de papel viejo. Siempre la misma imagen: una mujer de pie frente a una ventana, con niños detrás de ella, todos sin rostro. Camila encontró un diario oculto en una doble pared, firmado por alguien llamado Magdalena E. En él se narraba la historia de una mujer que perdió a sus hijos en un incendio causado por el encierro. Decía que los había encerrado para protegerlos del mundo. Pero cuando murieron, algo en ella se rompió, y juró no dejar que nadie más se llevara lo que quedaba de su familia. Desde entonces, el llanto infantil se volvió constante, como una canción de cuna triste que resonaba en las habitaciones vacías. La casa comenzó a cambiar. Puertas aparecían donde antes había muros. Un pasillo interminable se formó en el segundo piso, cubierto de cuadros donde los jóvenes veían sus propios rostros, pero con expresiones distintas: tristeza, furia, terror absoluto. Al fondo de ese corredor, una puerta roja palpitaba como un corazón. Ninguno se atrevía a abrirla, pero sabían que tarde o temprano alguien lo haría. Una mañana, mientras todos dormían, Laura desapareció. Buscaron durante horas, gritando su nombre, recorriendo cada rincón de la casa, del bosque, de la historia que los devoraba. No hallaron rastro, solo un espejo empañado en el baño principal, con una frase escrita con dedo tembloroso: «Ella vino por mí». El aire se volvió más denso. Camila comenzó a ver figuras paradas junto a los marcos de las puertas. No se movían, solo observaban. Cada vez que parpadeaba, parecían acercarse más. Ya no sabían que era sueño, que era vigilia,
que era vida. El pasado se mezclaba con el presente. En una habitación, encontraron juguetes antiguos que aún estaban calientes al tacto. Julián, una noche, se encerró en la biblioteca para leer más del diario de Magdalena. Pero en vez de páginas, las hojas estaban cubiertas de piel seca. Desde entonces, no volvió a hablar. Solo mira por la ventana, como esperando que algo o alguien llegue. Y entonces, en la madrugada del séptimo día, escucharon todos la misma frase, repetida en múltiples voces, desde cada rincón de la casa. 1 a 1, ya casi es hora. Elena fue la primera en darse cuenta de que la casa los estaba reduciendo uno por uno, no físicamente, sino espiritualmente. Algo les estaba robando la voluntad, consumiendo sus recuerdos, borrando lentamente su identidad. A veces, se encontraba parada en habitaciones sin saber cómo había llegado allí. Otras veces, no recordaba los nombres de sus amigos. El diario de Magdalena hablaba de un ritual. El alma de la madre se reparte en fragmentos y cada huésped deja un pedazo de sí para alimentarla. Así ella permanece. Así ellos no se van. Camila lo leyó en voz alta y por primera vez entendieron que no enfrentaban a un simple fantasma. Era una entidad, una voluntad viva, sostenida por la desesperación y el luto. Tomás desapareció a la noche siguiente. Dejó solo un dibujo en el suelo de la sala, hecho con carbón y tierra, una espiral que parecía no tener fin, y en el centro, un ojo llorando sangre. Lo buscaron por toda la casa, pero ya sabían que no lo encontrarían. Al día siguiente, las voces se tornaron más agresivas. Ya no susurraban, gritaban, gritos de niños quemados, de una madre que lloraba entre paredes ardientes. La casa crujía con cada alarido. Las paredes sangraban humedad oscura y las luces explotaban una a una. Elena dijo que debía quedarse. Si alguien se sacrifica, tal vez los demás puedan salir. Pero Camila no lo aceptó. «No le des lo que quiere», gritó. «Eso es lo que ella espera. Que uno se rinda». Desesperadas, Elena y Camila intentaron quemar el diario. Pero cuando las llamas tocaron el papel, un viento violento sopló dentro de la sala, apagando todo fuego e iluminando por sí solos los retratos colgados. En cada uno aparecían ellos, ahora completos. En el lugar vacío que antes tenían los rostros, ahora se veía con claridad. Eran sus rostros actuales, envejecidos, atrapados en la expresión de un grito congelado. Camila entendió lo que significaba. Nadie escapaba. Todos terminaban siendo parte del decorado eterno de la casa. La casa los coleccionaba. Era un museo de condenas. En una última tentativa, decidieron abrir la puerta roja del pasillo. Habían evitado hacerlo durante días, pero ahora era la única opción. Julián, reducido a un cascarón vacío, apenas lo siguió. Cuando la abrieron, encontraron una habitación oscura, con un círculo de velas negras encendidas. En el centro, una cuna calcinada, y sobre ella, la figura de Magdalena. Su rostro no era rostro, era una máscara hecha de cenizas. De sus brazos colgaban muñecas rotas, collares de dientes infantiles, cintas con nombres escritos a mano. «¿Por qué vienen?», dijo, sin boca. «¿Por qué siguen trayéndome hijos?». Camila intentó hablar, pero Elena avanzó hacia la figura. «Déjalos ir», dijo con voz firme. Magdalena la miró sin ojos. «No pueden. Me pertenecen. Son parte de mí. Ellos también perdieron algo. Todos pierden». Entonces, el suelo se abrió bajo sus pies, revelando un vacío lleno de gritos. Julián fue el primero en caer, arrastrado por sombras que surgieron de la nada. Camila gritó, pero no pudo alcanzarlo. Solo escuchó su último suspiro. «Ella está dentro de mí». Elena retrocedió, pero sus pies estaban clavados al suelo y de su pecho comenzó a brotar humo. Magdalena extendió los brazos y la cuna volvió a arder. Camila, en un acto de desesperación, rompió uno de los espejos del pasillo y tomó un pedazo de vidrio. Se cortó la palma y con su sangre dibujó un símbolo en la pared, el mismo que había visto en una página arrancada del diario. No sabía qué significaba.
Solo confiaba en que rompería el ciclo. La casa tembló. Las velas se apagaron. Magdalena gritó, pero esta vez fue un grito de dolor. Por primera vez, el llanto de los niños se detuvo. Un silencio absoluto envolvió la casa. Elena cayó al suelo, inconsciente. Camila la arrastró fuera de la habitación roja. El pasillo se deshacía, como si la casa colapsara sobre sí misma. Los cuadros se incendiaban espontáneamente. Las escaleras crujían como huesos rotos. Lograron salir de la casa justo cuando el primer rayo de sol se filtraba entre los árboles. El bosque ya no parecía el mismo. La neblina se disipaba. Por primera vez escucharon pájaros. Camila lloró. Elena despertó con los ojos enrojecidos, pero viva. Habían sobrevivido. Al mirar hacia atrás, la casa ya no estaba. Solo quedaba un terreno vacío, con hierba quemada y una sensación de vacío que erizaba la piel. El auto seguía allí, intacto. Subieron sin decir palabra. Al llegar a la ciudad, Camila se detuvo frente a un escaparate. Entre los objetos antiguos vio una muñeca de trapo, idéntica a la que había intentado quemar. En su pecho, un nuevo papel. Gracias por dejarnos entrar.